Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a presentar mi trabajo Los éxitos gráficos de la Nación, el diario y otros materiales impresos 1900-1920. El periodo de la historia de los diarios en Argentina, que abarcó desde 1900 hasta mediados de la década de 1910, se caracterizó por una modernización increscendo que fue fruto de los largos años de avances técnicos que se implementaron en los diarios durante el siglo XIX y la compra de nuevas maquinarias con el despertar del siglo XX. Ello trajo aparejado el crecimiento de tiradas, páginas con ilustraciones y fotografías, algunas de ellas de papel ilustración y a color, el aumento de la cantidad de hojas que poseía cada ejemplar, diseños más legibles y ordenados en secciones que se diferenciaban entre ellas por su tipografía, espaciados y organización del cuerpo del texto, y un lugar cada vez más prominente de la publicidad. No debemos dejar de lado dos cuestiones importantes al hablar de esta época: el crecimiento del lectorado debido a las políticas estatales de alfabetización y la aparición y el éxito de las revistas ilustradas. Hay un antes y un después en la historia de la prensa argentina con la publicación del primer número de Caras y Caretas del Magazine Ilustrado, publicado en 1898, que produciría un cambio radical a la hora de pensar los diarios. Lo textual, que era el contenido más importante de los diarios, cedería un lugar importante a lo visual. Así, a partir de este momento, la hoja del diario se diseñará teniendo en cuenta la inclusión del texto y la imagen. Con la llegada del siglo XX, algunos de los diarios, que venían cumpliendo un papel cultural, político y social, como La Nación y La Prensa, terminaron de erigirse como empresas, cada uno con sus rasgos diferenciados. Ya no importaba solo predicar y realizar propaganda política, sino que cada vez más se buscaba informar y recrear a los lectores. El entretenimiento se ofrecía a través de diversos materiales, en especial textos literarios, fotografías, faits y curiosidades. Estos gigantes de la información se abocaron a profundizar su papel cultural y social en la sociedad argentina, ofreciendo materiales de la mayor calidad posible y democratizando lecturas e imágenes a bajos costos. Como dijimos, las empresas periodísticas tomaron rumbos diferentes. La prensa se abocó a brindar servicios en su palacio, que aquí tenemos una postal del edificio. Se abocó a brindar servicios en su palacio de la Avenida de Mayo, inaugurado en 1899. Allí, en este gran palacio, había un salón de actos públicos que fue utilizado para diversas actividades, reuniones asociativas, conferencias, etc., una biblioteca, una escuela de música, consultorio médico, químico, industrial y agrícola y jurídico, además servicio de correos y hasta un observatorio meteorológico. Cabe destacar también que en la prensa se fundó el Instituto Popular de Conferencias en 1914, que organizaba y dictaba conferencias de intelectuales, escritores y profesionales de diferentes disciplinas científicas. Además, la prensa en Avenida de Mayo había instalado una pizarra donde se anotaban las noticias más recientes que se podían ver desde la avenida. La Nación, en vez de brindar servicios como la prensa, se abocó intensamente al mundo de lo impreso, ampliando su universo y acompañando a su objeto estrella, el diario, de otros objetos satélites, como libros, diversos suplementos y postales que giraban en torno al diario y que presentaban cada uno diferentes temporalidades del proceso de producción, de la publicación, aparición, de lectura y de durabilidad. En 1914, José María Drago, en, en su función de administrador de la Nación, le envió una carta a Rubén Darío, quien se encontraba en París, en donde le decía: ¿qué me dice de los éxitos gráficos de la Nación? La carta continúa: no dudo que no dudo que lo sigue usted con interés y que habrá comparado con las demás producciones de Europa y América. Salvo los números especiales del domingo, preparados con anticipación del New York Herald,
de Nueva York y de París y de algunos otros periódicos de los Estados Unidos, podemos soportar el parangón con las ediciones comunes de estos periódicos impresos en máquinas rotativas de diarios, saliendo triunfantes de la prueba. Si bien esta pregunta retórica data de 1914, puede extenderse a las 2 primeras décadas del siglo XX. ¿Cuáles fueron los éxitos gráficos de La Nación? Emilio Mitre, quien estuvo a cargo de la dirección de la empresa entre 1894 y 1909, cumplió un importante papel modernizador. La compra de linotipias en 1901 y máquinas rotativas Augsburg entre 1905 y 1906 aceleraron la impresión de volúmenes por hora, su calidad, ya que imprimían a color, y la cantidad de páginas. Aquí tenemos dos fotografías, una publicada en el suplemento semanal ilustrado de La Nación y otra en la revista Éxito Gráfico. A principios del siglo XX, la vida cotidiana de Buenos Aires se aceleraba y los diarios tenían que estar a la altura de esos cambios, de las demandas del público y de la competencia con los magazines ilustrados. La bruta modernización de La Nación se observa en distintas cuestiones, desde la cantidad de páginas, pasando por la inclusión de imágenes, hasta la impresión de otros objetos. Ilustro con dos ejemplos esta modernización. El primero, en 1900, La Nación brindaba un diario de 8 páginas. En 1906, dependiendo del día, tiraba ejemplares de 14, 16 o 18 páginas. Esto en consecuencia de la compra de las presentes rotativas que tenemos acá en imagen. Y en 1910 alcanzaba las 30 páginas. Otro de los ejemplos, el segundo. En 1900 se publicó el primer retrato fotográfico en el cuerpo del diario en blanco y negro. Y 10 años después, en 1910, aparece el suplemento del centenario, una edición de lujo, con una portada a color de 700 páginas, con fotografías e ilustraciones, muchas de ellas también a color. Esto permitía a José María Drago comparar a La Nación con los diarios más importantes que se publicaban en Europa y Estados Unidos. Pero más allá de la centralidad del diario, creo que los éxitos gráficos de La Nación como empresa cultural fueron también otros objetos que imprimió que, como dijimos, eran satélites del diario. Pasaré a mencionarlos a continuación. Tal vez el éxito gráfico más importante de La Nación entre 1900 y 1920 sea la colección de libros Biblioteca de la Nación, la cual apareció entre 1901 y extendió su vida hasta 1920. Su periodicidad era semanal, aparecía el 4, el 11, el 17 y el 25 de cada mes, y llegó a publicar 875 volúmenes. Con el lema "al alcance de todos", tuvo como objetivo ofrecer al lectorado volúmenes de bajo costo, uno rústico y otro de lujo, encuadernado en tela, de literatura universal de calidad. ¿Cómo se accedía a los libros? Por suscripción, formularios preimpresos, en las oficinas y agencias de la red de distribución de todo el país de La Nación, en kioscos, barberías y librerías. Lo más novedoso y debido a su éxito y a la distinción que proponía la colección al alcance de todos, fue que La Nación habilitó un salón de ventas exclusivo de la colección en su sede de la calle San Martín al 333. Aquí tenemos una fotografía de este salón exclusivo de venta de la Biblioteca La Nación. Aquí aparece el nombre y no se llega a ver, pero podemos ver en esta imagen todos sus libros. Y hasta puso a la venta en 1910 una biblioteca escritorio armario de madera de estilo Art Nouveau, especialmente construida para albergar los libros de la colección, que incluía un espacio para 150 libros y que se vendía a 160 pesos. Aquí tenemos la publicidad de 1910 de esta biblioteca Art Nouveau, específicamente para albergar los libros, y aquí tenemos unas fotografías de cómo
como era este mueble, ¿no? Este mueble que además era escritorio. Otro de los objetos impresos que acompañó al diario durante la primera década del siglo XX fue el suplemento semanal ilustrado que apareció entre 1902 y 1904 y posteriormente entre 1905 y 1909. Con un formato que fue cambiando, el suplemento ilustrado tenía como modelo al magazine ilustrado norteamericano, especialmente a Caras y Caretas, que era el caso local. Cabe señalar que José María Cao, quien participaba activamente de aquella revista, desde 1902 fue nombrado director gráfico de La Nación y habría estado a cargo del suplemento. Aquí tenemos dos de las tapas del suplemento. Esta es de los primeros años, firmada por Cao, y aquí tenemos una de 1908 con una mujer que lee un periódico, una mujer que puede representar a La Nación, que lee un periódico, que si se ve más en profundidad se llega a ver que en detalle que está leyendo La Nación, y además tenemos aquí atrás la fotografía de una de las rotativas, ¿no?, que imprimía el suplemento ilustrado. Esta publicación, el suplemento semanal ilustrado, tenía una periodicidad semanal, salía los días jueves, era gratuita para los suscriptores del diario, o tenía un bajo costo de 0,8 centavos para la venta al público. Ofrecía lecturas literarias e información de acontecimientos, mayormente acompañadas de fotografías e ilustraciones en blanco y negro y también a color. La empresa de los Mitre promocionaba el suplemento como una publicación que podía encuadernarse y que en un año formaba un volumen de 1.664 páginas. Allí vemos que aparece la idea de la conservación y del material coleccionable diferente del diario, que tenía una vida efímera. En 1909 desaparece, pero se publica por un tiempo el suplemento de los niños, que poseía el mismo formato que el anterior e incluía algunos pasatiempos para ellos. Además de la colección La Biblioteca de la Nación y el suplemento ilustrado, La Nación ofreció a su lectorado todos los primeros de enero y también los 25 de mayo, y también de vez en cuando los 9 de julio, unas publicaciones especiales que indistintamente llamaba Aguinaldo, Número Extraordinario o Suplemento. Poseía las características de un álbum ilustrado de gran formato, impreso en papel de lujo, con ilustraciones y fotografías a color y en blanco y negro, y proponía un entretenimiento intelectual con colaboraciones literarias y artísticas. Era gratuito para sus suscriptores o poseía un valor de aproximadamente 2 pesos para su público en general. Como dijimos con anterioridad, La Nación fue modernizando su maquinaria bien iniciado el siglo XX con esas fotografías que teníamos de las rotativas, y porque contaba con esa tecnología se aventuró a imprimir postales entre 1903 y 1904. Tarjetas postales ilustradas de retratos, actualidades, paisajes y festividades se pusieron a la venta el 28 de noviembre de 1903. Se podían comprar en la redacción del diario y también en la red de distribución del país. Era, al igual que los libros, un objeto que no acompañaba al diario. Su precio era de 10 centavos y también fueron un éxito de venta. Como dice el propio del diario, en un aviso de la época tuvieron que reimprimir algunas. Aquí tenemos unas de las publicidades de las tarjetas postales, y aquí tenemos una de las tarjetas postales que era del expresidente Mitre. Por último, cabe mencionar el suplemento del centenario de la Revolución de Mayo, el suplemento de 1910, y el de la Independencia de 1916, que con un formato del mismo tamaño del diario fue encuadernado, con 700 páginas aproximadamente, profusamente ilustradas con retratos, fotografías e ilustraciones. La Nación de este modo participaba de los festejos que llevó a cabo la élite gobernante, por los 100 años de la Nación Argentina. El ejemplar de 1910, que tenemos aquí algunas fotografías, no era accesible para todos, por su valor y porque para su lectura se necesitaba un amplio espacio para desplegarlo, además que era un volumen con mucho peso. Este suplemento especial era un compendio de historia, geografía, industria, ganaderías nacionales,
Tenía varios apartados por provincia, por actividad productiva y actividades culturales, y asimismo contenía los reconocidos textos de Rubén Darío, Canto a la Argentina, que aquí puse una fotografía, y de Leopoldo Lugones, el poema A los ganados y las mieses, de odas seculares. Además contenía una vastísima cantidad de publicidades de todos los productos, los comercios y las empresas de la época. Los materiales impresos aquí presentados, que La Nación fue sacando a la venta entre 1900 y 1920, presentan temporalidades múltiples, diferentes de la frecuencia de edición del diario, que convivían cotidianamente con él y que estaban pensados tanto el diario como los otros materiales para distintos tiempos de uso y de durabilidad. Cabe destacar aquí también que los tiempos de producción de los materiales también eran diferentes. El diario era y sigue siendo un objeto de producción diaria, vertiginosa, atada en aquel momento a las últimas noticias que llegaban por telégrafo desde Europa y Estados Unidos, y también vía telegramas desde las provincias del país. Se imprimía en un papel de escasa calidad y era un objeto efímero desechable día tras día. A diferencia del diario, los libros de la colección, la Biblioteca de la Nación, el suplemento semanal ilustrado, el suplemento de Año Nuevo, el de 25 de mayo, el de 9 de julio, y los suplementos de lujo de 1910 y 1916, estaban pensados para una lectura intensiva, de entretenimiento y no informativa. La Biblioteca de la Nación y el suplemento ilustrado se publicaban semanalmente. Así se proyectaba una lectura que durara esa cantidad de días, y especialmente el suplemento ilustrado, que aparecía los jueves, estaba pensado para su lectura durante el fin de semana. La Nación marcaba un calendario semanal y mensual para el lector, que esperaba, además del diario todos los días, la publicación del suplemento los jueves, y en el mes, los días 4, 11, 17 y 25, la aparición de los libros de la colección. La empresa de los Mitre, de este modo, organizaba los ritmos y tiempos de lectura diaria, semanal y mensual, y hasta, podríamos pensar, anual, de su público lector. Aquí tenemos una publicidad que da cuenta de tres de los objetos impresos que ofrecía La Nación, además de su diario, en 1903, la Biblioteca de la Nación, el suplemento ilustrado y las tarjetas postales. Asimismo, estos materiales se pretendían coleccionables. Las menciones de la posibilidad de encuadernación del suplemento proponían un tiempo de vida, de durabilidad, diferente del diario. El caso clave de la temporalidad opuesta al efímero del diario, La Nación, lo propone con el ofrecimiento de una biblioteca diseñada especialmente para su colección de libros. Era una pieza para atesorar de por vida estos libros. Los suplementos del 1 de enero, de 1910, de 1916, a veces también aparecía, como dije con anterioridad, los 25 de mayo, los 9 de julio, eran objetos impresos excepcionales que alteraban en cierto punto la frecuencia diaria del periódico al presentarse como un objeto material especial de publicación única. Por otro lado, las tarjetas postales ilustradas también presentan una temporalidad diferente del diario. Aparecieron en dos tandas entre 1903 y 1904, se vendían por separado del diario, pero llevaban el sello La Nación. A su vez, como los suplementos especiales, se convirtieron en un objeto especial que se ofreció por un tiempo en las oficinas de La Nación. Este objeto, que como decía Rubén Darío en una crónica de 1903 publicada justamente ese mismo año y en el suplemento ilustrado de La Nación, era un objeto de moda que podía coleccionarse, pero su uso principalmente era como correspondencia. Así es que este objeto impreso tenía un tiempo de uso que dependía del remitente, es decir, la escritura, del correo postal, del envío, y del destinatario de su lectura, y que también el destinatario podía guardar o coleccionar. Si bien entendemos que una postal y un diario son objetos con características completamente diferentes de materialidad y de uso, en el caso de La Nación eran objetos que estaban estrechamente vinculados por tener el sello de la empresa de los Mitre. Es más, como dijimos, las postales se publicitaban en el diario. Asimismo, se debe señalar que la postal y el diario
tenía una extensión espacial diferente, ya que el diario llegaba hasta las oficinas de las provincias del país y tenía una también en París. Pero la tarjeta postal podía llegar a cualquier parte del mundo. En este caso, el nombre de La Nación, Buenos Aires, así era como aparecía el nombre del diario o de la empresa en la postal, con paisajes, personajes, uno de ellos Mitre, Roca también, y habitantes del país, recorría el mundo. Y eso era también una forma de promocionar ya mundialmente a la empresa. Para finalizar, quería realizar un punteo de algunas cuestiones que reflexioné o que traté de reflexionar, exponer sobre la temporalidad en el diario La Nación y en los otros materiales impresos que la empresa publicó entre 1900 y 1920. El primero, si bien el diario era el objeto estrella de La Nación, la empresa se aventuró a imprimir otros objetos. Estaban estrechamente vinculados al diario. Podemos decir que tenían una relación simbiótica con el diario, ya que sin él no podían subsistir. En los esfuerzos de la nación por ofrecer objetos impresos se observa una disputa entre lo efímero y lo duradero de los distintos objetos impresos. Los éxitos gráficos de la nación, esto que decía Drago, en esta época fueron el diario, el suplemento ilustrado, la colección de libros, los suplementos de 1910 y 1916, las postales, con una calidad de lujo, no solo material, sino también de contenido, por quienes lo realizaban, sus directores, colaboradores, ilustradores, fotógrafos, etc. Los éxitos gráficos le permitieron a la empresa de los Mitre exhibirse y establecerse como una de las más importantes del ámbito de la información y de la cultura impresa. Si la prensa tenía su palacio en la Avenida de Mayo para exhibirse, la Nación tenía su exclusivo salón de venta de libros, las postales recorriendo el mundo, los suplementos y los libros en las bibliotecas personales de sus lectores, y hasta un mueble biblioteca de lujo que formaba parte de la vida cotidiana de sus lectores y era exhibible a las visitas. Entre 1900 y 1920, y esto para terminar, La Nación terminó de asentarse como una empresa cultural. Su publicación estrella era el diario, pero los otros objetos que imprimió, además de brindarle un capital económico, se convirtieron en formas de exhibición de esta empresa. El diario y los otros objetos impresos formaron parte de la vida cotidiana de los lectores de principios del siglo XX en Argentina, y hasta la actualidad, con ese afán de busca de perdurabilidad, siguen consiguiéndose en librerías de viejos, anticuarios, bibliotecas personales y bibliotecas públicas. Bueno, con esto termino. Muchas gracias.